Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Europa endurece los aranceles al acero extracomunitario. Es una noticia muy esperada desde Asturias. Es una medida altamente demandada por las patronales del acero en Europa y con la que se trata de proteger la actividad de compañías como Arcelor en Asturias. Porque con esta medida se refuerza la protección al acero europeo, que pasa por recortar en un 47% el volumen de importaciones que puede entrar sin arancel y por elevar hasta el 50% el impuesto sobre el acero que supere ese límite. Para el asturiano Jonás Fernández, eurodiputado del Partido Socialista, con este acuerdo la Unión Europea ha cumplido su compromiso con el sector, apela ahora a las empresas a cumplir con su parte y a comprometerse con la actividad en suelo europeo. Con este sistema, Europa, las instituciones europeas, el Parlamento, crea un sistema permanente de protección al acero europeo y en estos momentos solo queda que exigir a las empresas del sector que viabilicen, que canalicen las inversiones tan necesarias en toda Europa y especialmente en Asturias. Será una medida que entra en vigor a partir de este verano, concretamente en julio. Y los trabajadores de TIC Narcea mantienen la esperanza de que el Ministerio agilice los permisos para volver al Tajo, para volver a reactivar la actividad extractiva en Vega de Rengos. Ayer la empresa y el Instituto de Transición Justa mantenían un encuentro. En esa reunión el Ministerio se comprometió a resolver lo antes posible el expediente de la mina de TIC Narcea, que mantiene paralizada la actividad desde noviembre, cuando se produjo un accidente en el que murieron 2 mineros. Desde el Ministerio tienen dudas si la empresa minera tiene que devolver o no las ayudas al cierre de la minería que cobró cuando se cerró esa explotación. En cuanto todo se aclare, el Ministerio dará los permisos necesarios para reanudar la actividad. Los trabajadores esperan que la dirección de TIC Narcea les informe sobre la situación, dado que sobre la plantilla pesa un expediente de regulación de empleo temporal. Mañana, de hecho, los trabajadores han convocado una manifestación frente a la estación de Renfe en Oviedo para visibilizar todo este conflicto. Así comenzamos, así arranca Asturias Hoy, primera edición, que hacemos con Diego Fernández y Esther Casas en la técnica, con Ángeles García y Elia Rivero en la locución y redacción, y quien les habla al micrófono, Paula Rodríguez. Titulares. Asturias Hoy. Comienzan las reuniones para negociar el ERE de los estibadores de Avilés. La plantilla se encuentra en huelga indefinida desde mediados de marzo para defender el centro portuario de empleo. Hoy se inician esas reuniones para negociar el expediente de regulación de empleo al que se exponen tras rechazar en su mayoría la subrogación a las empresas dedicadas al desembarque de mercancías. La huelga ha provocado el desvío de barcos y las consiguientes pérdidas económicas a la autoridad portuaria de Avilés y a las consignatarias locales. Y continúa la huelga de los conductores de autobuses del Nalón. No ha habido acuerdo entre empresa y trabajadores para poner fin a los paros que mantienen esos trabajadores. Los conductores exigen la instalación de mamparas a bordo de los autobuses tras el ataque que recibió un trabajador durante un servicio por la noche. La empresa rechaza la colocación de las mamparas. La plantilla va a recurrir a otras administraciones para tratar de forzar a la empresa a aceptar sus peticiones. Nuria Baragaño, delegada de personal de autobuses de Langreo; José Francisco Braña, responsable de carreteras de Comisiones Obreras en Asturias. Nos queda acudir a las administraciones, que sean ellas quien decidan si se coloquen les mampares o no, y bueno, quien dé aviso a la empresa de lo que tenga que dar. Ellos consideran que el incidente que ocurrió, que fue puntual, no consideran que fue una cosa de gravedad y ahí están, que mientras no tengan alguien que los obligue, que no las van a poner. Y entidades del tercer sector animan a los asturianos y asturianas a marcar la X solidaria en la declaración de la renta. Señalan que si cada contribuyente asturiano marcase la casilla 106, se recaudarían 21 millones de euros, 9 más que en 2025. Mónica Oviedo, que es la vicepresidenta de la Mesa del Tercer Sector aquí en Asturias, recuerda, lo hacía ayer en RPA, la importancia de ese dinero para proyectos sociales de ONGs de Asturias. Si marcan esta casilla de la X solidaria, no cuesta nada, ni pagan más ni les devuelven menos. Y lo que se recauda va dirigido a proyectos sociales de las ONGs del Principado de Asturias, para personas que están en riesgo de pobreza o exclusión social. El tráfico. Echamos un vistazo hasta ahora a las carreteras del Principado. DGT, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la jornada de esta hora. Tráfico lento ya en 2 puntos de la A66. Por un lado, en la zona de Oñoniego a Semieres, al igual que también se complica el tramo de Coyoto, en este caso sentido norte, sentido Gijón. Ya también van a encontrar pequeñas dificultades por la AS1 en la zona ya de Langreo, en este caso también sentido Mieres. Y como es habitual, se complican los accesos a Oviedo ya por la AS2 en Fitoria Villamejil, al igual que en la zona ya de Coyoto en la O14. En el resto de carreteras ya del Principado se circula con normalidad. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo. Policía local, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora? La ciudad por ahora tráfico fluido y sin incidencias. Gracias, Oviedo. Nos vamos a Gijón. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Cuéntenos. Bueno, ahora mismo el tráfico normal y volvemos a tener el mismo corte de ayer en Anselmo Solar por último día, hasta las 6 de la tarde. Gracias, Gijón. Recordamos ese corte en la vía Anselmo Solar. Si van a circular por esa zona, ya saben que está cortada la vía. Nos vamos a Avilés, Centro de Control de Tráfico. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora? Cuéntenos. En estos momentos, circulación fluida y cómoda en toda la red viaria. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Vamos con el tiempo que nos trae David Arango. Buenos días. Hola Paula, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una jornada de nuevo con muchas nubes, como durante todos estos días atrás, pero las nubes van a llegar sobre todo durante la tarde. Durante la mañana predominarán los claros, por la tarde habrá más nubosidad y hoy no esperamos tener que usar el paraguas. Además, las temperaturas vuelven a subir con respecto al día de ayer. Ya subieron ayer y hoy ganamos otros 3-4 grados en las temperaturas máximas. Mañana vuelve a enfriar y regresan de nuevo las precipitaciones en Asturias. Así continuaremos viernes y sábado. El domingo parece que el sol será el gran dominador y que las temperaturas se podrían ir más allá de los 25 grados. Asturias al día. Ya saben que a partir de las 9 llega Nacio Varillas, llega Asturias al día. Nacio, buenos días. ¿Qué tal, Paula, Ángeles, compañeras de Asturias Hoy, primera edición? Vamos a hablar en la primera parte del doble bloqueo del estrecho de Hormuz, ya saben nuestros oyentes, por parte de Irán y por parte de Estados Unidos, que complica todavía más el suministro de petróleo del Golfo Pérsico y, por lo tanto, la economía mundial. Con tregua o sin ella, tanto la inflación general como el precio de los combustibles en particular siguen acusando el impacto de la guerra. Por el momento no tienen visos de disminuir. La inflación en Asturias se dispara al 3%, aunque el IPC autonómico está por debajo de la media estatal, que alcanzó el 3,4% en el mes de marzo. ¿Cómo influye la guerra de Irán y la consecuente guerra energética en las empresas asturianas? Se lo vamos a preguntar a María Calvo, la presidenta de FADE, a Javier Sáenz de Jubera, expresidente de Total Energies, y a Alberto de las Fuentes, socio fundador de Energigante, una consultora energética. En la segunda parte conocemos más sobre la historia del puerto de Avilés con el historiador Román Antonio Álvarez, que acaba de participar en las jornadas El puerto de Avilés, una mirada crítica, que promueve el RIDEA. Y en la tercera, la exposición por los 50 años de AFA, la Asociación Feminista de Asturias, que se puede visitar hasta el 5 de mayo en el Archivo Histórico en Ubieu. Vendrá la presidenta de la Asociación Feminista de Asturias, Gloria García Nieto. Paula. Bueno, pues como siempre te escuchamos. Que tengas buen día, Nacio. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Se lo contábamos en la apertura de este informativo. La Unión Europea acuerda reducir a la mitad las importaciones de acero sin arancel que entren en el continente y elevar hasta el 50% el gravamen que se aplica al resto. El nuevo marco va a sustituir a las actuales salvaguardas que expiran en junio. La patronal siderúrgica UNESID celebra esta medida. Nos lo cuenta todo Ángela Bórdalo. Se trata de un acuerdo político entre el Consejo y el Parlamento Europeo para reforzar la protección del acero que se fabrica aquí frente al que llega de afuera, especialmente de China, con el objetivo de frenar la entrada masiva de acero a bajo precio. La medida consiste en recortar en un 47% el volumen de importaciones sin arancel, hasta los 18,3 millones de toneladas anuales. A partir de su umbral, el acero que entre a Europa pagará un impuesto del 50% frente al 25% actual. El nuevo mecanismo sustituye a las salvaguardas vigentes que caducan el próximo mes de junio.
Por otro lado, el sistema también introduce nuevos requisitos para identificar el origen del acero importado y utilizar ese criterio en la asignación de cuotas por país. La patronal siderúrgica española, UNESID, ha valorado el acuerdo y espera que sea un punto de inflexión para impulsar al sector en un escenario especialmente delicado, dicen, marcado por una sobreproducción de acero a nivel mundial. Por su parte, el Principado subraya que el mecanismo da estabilidad regulatoria para regiones industriales como Asturias y mejora el clima para la toma de decisiones empresariales sobre inversiones pendientes como las de ArcelorMittal. Bueno, pues como decimos, la patronal española del acero, UNESID, celebra este acuerdo, confía en que sea un punto de inflexión para impulsar el sector. Desde Bruselas, el eurodiputado del Partido Socialista, Jonás Fernández, asegura que con este acuerdo la Unión Europea cumple su compromiso con el propio sector. Y ahora Jonás Fernández apela a las empresas a cumplir su parte, apela a Arcelor y a comprometerse con la actividad en suelo europeo. Con este sistema, Europa, las instituciones europeas, el Parlamento, crea un sistema permanente de protección al acero europeo y en estos momentos solo queda que exigir a las empresas del sector que viabilicen, que canalicen las inversiones tan necesarias en toda Europa y especialmente en Asturias. Bueno, pues lo que sabemos hasta ahora es que Arcelor podría reactivar el horno Alto B un mes antes de lo previsto. Las obras para su recuperación, al parecer, van a buen ritmo. Se están encontrando menos materiales pegados a las paredes de lo esperado, a las paredes de ese horno que está sin actividad, por lo que la multinacional estima que podrían rearrancarlo ya en el mes de mayo. Estos son suposiciones, esto es lo que prevé la propia empresa, porque el horno quedó inutilizado tras una parada de mantenimiento en el mes de octubre, tuvo problemas y por eso se acometen ahora estas obras. Parece ser que Arcelor, como decimos, podría reactivar este horno ya en el mes de mayo. Vamos con otros asuntos. El Instituto de Transición Justa promete celeridad para resolver el expediente de la mina de Tic-Narcea, que mantiene paralizada la actividad desde el mes de septiembre, cuando se produjo un accidente minero en el que murieron 2 trabajadores. Desde el Ministerio tienen dudas sobre si la empresa minera tiene que devolver las ayudas al cierre de la minería del carbón que se explotó y que esta explotación cobró. Durante el encuentro en Madrid entre representantes de la empresa minera y del Instituto de Transición Justa, el Ministerio se comprometió a tramitar con agilidad el expediente para determinar si procede devolución de ayudas en relación a la aprobación del proyecto de explotación. Este paso es necesario para que la compañía minera pueda retomar la actividad en Vega de Rengos, paralizada desde noviembre, que es cuando se produjo ese accidente laboral en el que fallecieron 2 personas. Por su parte, los trabajadores piden agilidad a la Administración para que los permisos de reapertura lleguen cuanto antes y no se vean abocados al despido. Desde el Principado también se comprometen a tramitar con agilidad esos permisos, los necesarios, y las autorizaciones de Tic-Narcea en cuanto esta empresa aclare con el Instituto para la Transición Justa su situación legal. Los trabajadores esperan que la dirección de Tic-Narcea les informe sobre la situación, dado que sobre la plantilla pasa un expediente de regulación de empleo temporal. Mañana está previsto que estos trabajadores se manifiesten al mediodía frente a la estación de Renfe en Oviedo. Y un día más les hablamos de las repercusiones políticas que está teniendo el informe sobre el accidente de la mina de Zarreu que conocíamos la semana pasada. El consejero de Industria defiende que ese informe de la Inspección de Servicios sobre Minas no establece una causa-efecto entre las mejoras que proponen en la Administración y el accidente ocurrido en esa mina. Borja Sánchez da por asumidas las responsabilidades políticas a poner en marcha las medidas de la Inspección de Servicios, los consejos que emite ese informe a la Administración. La oposición, por su parte, pide que el presidente del Principado, Adrián Barbón, asuma sus responsabilidades por la supresión del Servicio de Seguridad Minera ya en su día. Nos lo cuenta Elia Rivero. El Gobierno del Principado asegura que las responsabilidades políticas ya se han asumido. El consejero de Industria, Borja Sánchez, dice que se hizo en el momento en el que el Gobierno encargó el informe a la Inspección de Servicios y aplicó sus recomendaciones. El titular de Industria ha querido desvincular la causa del accidente de Zarreu de la gestión desarrollada en la Administración. El informe no señala ninguna responsabilidad política. El informe lo que señala son ámbitos de mejora. El propio presidente encarga el informe y el propio presidente asume las 11 recomendaciones y además en algunas va un paso más allá. Pues oiga, si eso no es asumir responsabilidades políticas, pues no sé yo, ¿qué es entonces?
unas explicaciones que no convencen a la oposición. La empresa, dice el Partido Popular, es responsable y tendrá que dar respuesta en el juzgado. Pero al presidente del Principado le corresponde, señala el bloque de la derecha, asumir responsabilidades ante los asturianos. El diputado del Partido Popular, Rafael Alonso, subraya que el documento cuestiona la gestión del gobierno de Barbón al constatar irregularidades en el servicio de minas que permitieron la explotación ilegal de carbón en Zarreu. Comparte el análisis el diputado de Foro, Adrián Pumares, que pide a Barbón que asuma responsabilidades políticas por la gestión y presente en la Junta una moción de confianza. A mí me parece que ese informe, el de ahora, es la enmienda a la totalidad de la gestión de Barbón en el área de minería. Y asumirlo es el reconocimiento de esa gestión absolutamente deficiente. Lo importante es que son los asturianos los que están esperando por las responsabilidades políticas. Y eso es lo que a ustedes les pone nervioso. Mire, señor consejero, 6 personas han fallecido en la mina de Cerredo, una persona ha perdido una pierna y no ha habido ni una sola disculpa. Solamente el anuncio de que se recuperará en el plazo de 2 meses el servicio de seguridad minera suprimido por Barbón. Una decisión política que tiene un claro responsable político, Adrián Barbón. Y reacciones nuevamente desde el Ayuntamiento de Gijón sobre este caso. El Gobierno municipal de la ciudad insiste en el cese de Nieves Roqueñi al frente de la Autoridad Portuaria Gijonés tras las conclusiones de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento de minas. La alcaldesa de Gijón y presidenta de Foro Asturias, Carmen Morillón, reclama al presidente del Principado, Adrián Barbón, que asuma responsabilidades por el caso del accidente minero y que cese, si no dimite, a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, a Nieves Roqueñi. Hoy estoy aquí como alcaldesa de Gijón para volver a repetir que exigimos la dimisión o el cese de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñi, por su responsabilidad política como consejera de Industria en el tiempo en el que se tomaron decisiones trascendentes, tendentes a la eliminación de los controles que debían evitar tragedias como la que acontecieron en Cerredo. Y el BOPA publica ya la autorización a UNOSA para que siga adelante con el proyecto de La Pereda. El Principado justifica que el proyecto de transformación de la térmica mierense para la valorización de biomasa y combustible sólido recuperado ha de ser considerado de interés público superior. La empresa deberá presentar en los próximos 2 meses un estudio de impacto ambiental acorde con la sentencia dictada en enero por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que obliga a concretar las características de la caldera, la composición del combustible sólido recuperado que se va a utilizar y el destino y la gestión de las cenizas. La instalación podrá ponerse en marcha en un plazo de 19 meses. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:18 de la mañana, los estibadores del puerto de Avilés, en huelga indefinida, inician hoy miércoles las reuniones para negociar el expediente de regulación de empleo al que se exponen tras rechazar en su mayoría, la gran mayoría de la plantilla, la subrogación a las empresas dedicadas al desembarque de mercancías. Lo que quieren sobre todo es impedir la disolución del Centro Portuario de Empleo, que está en el origen de todo este conflicto. Llevan en huelga indefinida desde mediados del mes de marzo, después de varios días de paros previos que comenzaron en febrero. Una parte minoritaria, unos 14 estibadores, se han incorporado a las empresas, mientras que el grueso del colectivo continúa las protestas y las denuncias de vulnerar de derechos. La huelga ha provocado el desvío de barcos y las consiguientes pérdidas económicas a la Autoridad Portuaria de Avilés y a las consignatarias locales. Y les hablamos ahora de otro conflicto. Ha finalizado sin acuerdo la última reunión entre empresa y trabajadores para poner fin a la huelga indefinida de los autobuses del Nalón. Los conductores exigen la instalación de mamparas a bordo de los autobuses, algo que la empresa rechaza de plano. La plantilla recurrirá ahora a otras administraciones para tratar de forzar a la empresa a aceptar su petición. Dicen que lo hacen por seguridad. Nuria Baragaños, delegada de personal de autobuses de Langreo, y José Francisco Brañas, responsable de carreteras de Comisiones Obreras en Asturias. Nos queda acudir a las administraciones, que sean ellas quien decidan si se coloquen les mampares o no, y bueno, quien dé aviso a la empresa de lo que tenga que dar. Ellos consideran que el incidente que ocurrió, que fue puntual, no consideran que fue una cosa de gravedad y ahí están, que mientras no tengan alguien que los obligue, que no las van a poner. Guardias de seguridad no quieren poner tampoco y entonces
tenemos que esperar a buscar un organismo que los obligue. Vamos con más asuntos. La inflación repunta en Asturias al 3% en marzo, primer mes afectado por la guerra en Irán. Es una de las subidas más bajas entre las comunidades y 4 puntos por debajo de la media nacional. Esta es una décima más respecto al IPC adelantado y 1,5 puntos más que en febrero. El 0,7% de esa subida es el que se atribuye a los combustibles, que se incrementaron en marzo un 5,3% para vehículos pesados, a pesar de las medidas del Gobierno. Donde no ha llegado aún el impacto de la guerra es en los alimentos, que han subido un 1,2% respecto a febrero. Y entidades del tercer sector animan a los asturianos y a las asturianas a marcar la X solidaria en la declaración de la renta. Señalan que si cada contribuyente marcase esa casilla, la 106, se recaudarían 21 millones de euros, 9 más que en 2025. El año pasado, la mitad de las 580.000 personas que hicieron la declaración en Asturias marcaron la X solidaria. Mónica Oviedo, vicepresidenta de la Mesa del Tercer Sector del Principado, recuerda aquí en RPA la importancia de este dinero para proyectos solidarios y ONGs de Asturias y que se puede marcar, aunque se marque también la de la Iglesia Católica, sin que se divida el importe. Si marcan esta casilla de la X solidaria, no cuesta nada, ni pagan más ni les devuelven menos. Y lo que se recauda va dirigido a proyectos sociales de las ONGs del Principado de Asturias, para personas que están en riesgo de pobreza o exclusión social. En Asturias, unos 4.350 migrantes podrían regularizar su situación gracias al decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Lo hacía ayer el Gobierno. En el conjunto del país llegarán a ser más de 500.000, según las estimaciones de la Fundación Ciudadanía Global, impulsora de esta iniciativa legislativa. Podrán pedir permiso de trabajo y residencia a aquellas personas que lleven al menos 5 meses ininterrumpidos en España y que estuviesen en el país antes del 1 de enero de este año. La estancia podrá acreditarse con cualquier documento público o privado. Además, deberán de carecer de antecedentes penales y se van a habilitar para ello varias oficinas. Lo cuenta Alma Sáenz, la ministra de Migraciones y portavoz del Gobierno. Uno de los efectos más claros de la regularización es dotar de derechos laborales a trabajadores y de más tranquilidad a empleadores. Y aquí, permítanme que subraye el apoyo de sectores económicos concretos, como la agricultura, la construcción o el transporte, que llevan meses, si no años, remando a favor de esta medida histórica. Quiero recalcar que antes de llegar hasta aquí, este proceso ha recibido todas las garantías legales y ha contado con el aval de importantes organismos y estudios. Recordamos que mañana jueves es cuando se abre el plazo tanto para solicitar la regularización de forma telemática como para pedir cita presencial, aunque la atención en las oficinas no será hasta el lunes 20 de abril. Y el Gobierno descarta por ahora convertir a los trabajadores interinos en fijos, pese a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. El Ejecutivo asegura que la sentencia define las medidas adoptadas hasta ahora como insuficientes, pero no determina cuál es el protocolo a seguir a partir de ahora. El abogado de los interinos, Javier Arau de Robles, le pide a la Administración que aplique la resolución europea. Lucía Fernández. Dicha sentencia señala que la medida de convertir a los trabajadores interinos en indefinidos no fijos es insuficiente para resolver el problema de la temporalidad en España, pero no indica al Gobierno cómo debe proceder. La sentencia es un varapalo, es una enmienda a la totalidad a lo que hasta ahora ha hecho el Reino de España aplicando esta directiva en el sector público. Para empezar, afecta a 999.000 trabajadores. La justicia europea señala que la legislación española no sanciona estos abusos ni tampoco resarce adecuadamente a las personas que se han visto afectadas por ellos. No, el abuso de temporalidad significa muchas cosas. Significa precariedad laboral, personal, social, familiar. Es increíble que en el sector privado la temporalidad abusiva es el 0%, porque se transforma en fijos a todos aquellos que lleven más de 2 años trabajando para un mismo empresario, y que en el sector público tengamos, después de 25 años, un 32,5% de temporalidad, con temporales que están 10, 20, 30, 35 años de servicios temporales abusivos. UGT ha solicitado ya al Gobierno una reunión para abordar la temporalidad en el sector público y Comisiones Obreras reclama una reforma normativa clara.
Vamos con otros asuntos. 8:24 de la mañana. Un hombre de 60 años fallecía ayer al caer por un desnivel de unos 5 metros el coche en el que viajaba como copiloto en Belmonte de Miranda. Su pareja y conductora del vehículo, de 56 años, resultó herida y trasladada por los servicios sanitarios con pronóstico leve al Hospital Universitario Central de Asturias. Un equipo de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de Luarca investiga ahora las causas del siniestro. Y muere un hombre arrollado por un tren cuando cruzaban las vías por un paso a nivel en Sama. El suceso se produjo ayer por la mañana cuando el tren de la línea C5 de cercanías circulaba entre las estaciones de Sama y Ciañu a la altura del Punticu en dirección a La Viana. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, local y personal de Aldif. El paso a nivel de El Punticu carece de barreras, pero sí cuenta con semáforo. Los viajeros que circulaban a bordo del tren fueron evacuados y trasladados a sus destinos en taxi. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Les contamos que acaba de incorporarse a la cartera del Sistema Nacional de Salud Aprentud, un fármaco inyectable de acción prolongada para evitar infecciones de VIH. En nuestro país se notifican más de 3.000 nuevos diagnosticados cada año y más de la mitad llegan tarde. Detectar la presencia del virus sigue siendo un reto de salud pública. Nos lo cuenta Elia Rivero. Ampliar las estrategias de prevención es clave para evitar nuevas infecciones. Este nuevo fármaco de prescripción y dispensación hospitalaria se administra cada 2 meses. Lo que hace es reducir el riesgo de infección por vía sexual en adultos y adolescentes de alto riesgo. Su implementación podría ahorrar unos 46 millones de euros en 3 años si tenemos en cuenta los costes de la atención sanitaria de las nuevas infecciones por VIH. Una alternativa, dice Loli Fernández, desde el Comité Ciudadano Antisida de Asturias, para quienes no pueden utilizar la profilaxis preexposición a diario. Esta herramienta estará destinada a personas con un perfil determinado, no sería una opción para todos los usuarios y usuarias de PrEP. Es una herramienta más para alcanzar los objetivos de un SIDA 95-95-95. Desde CASIPA, el Comité Antisida de Asturias, entendemos que el Principado debe comprometerse a ir de la mano con estos avances científicos, ya que esto ayudará a disminuir los nuevos diagnósticos en nuestra comunidad autónoma. La opción oral está disponible en España desde 2019 y hoy cuenta con más de 34.300 personas usuarias. De todos modos, a veces aparecen barreras como la toxicidad, determinadas condiciones médicas o el estilo de vida. En este escenario y para avanzar hacia ese objetivo de reducir un 90% las nuevas infecciones antes de 2030, llega esta solución inyectable. En Asturias, los centros para acceder a este nuevo fármaco son la unidad de infecciones de transmisión sexual de la Casa del Mar en Gijón, la del Hospital Monte Naranco de Oviedo y las unidades de medicina interna del resto de áreas sanitarias. También les contamos que el Partido Popular acusa al Gobierno del Principado de maquillar las listas de espera sanitarias, mientras que la Consejería de Salud, mientras que la propia consejera defiende que se realizan siguiendo todos los procedimientos reglados acorde a criterios clínicos. Los populares denuncian una falta de control real en el sistema de información sanitaria en Asturias, algo que ha negado la consejera de Salud, Conchita Saavedra. Ayer en la Junta, la diputada del Partido Popular, Pilar Fernández Pardo, criticaba el incremento de las demoras, cuestionando la trazabilidad de las listas de espera. No sabemos si el sistema de información que maneja es cierto o no. ¿Por qué establecen tantas pautas, tantas clasificaciones de pacientes sin establecer, como le digo, el inicio al fin, la trazabilidad de los pacientes para saber realmente cuántos días espera? Eso es ocultar la verdad, intentar engañar. Pues la consejera de Salud niega que se oculte la realidad, defiende que las listas de espera las elaboran profesionales sanitarios con rigor y transparencia. Conchita Saavedra explica que hay 3 tipos de listas de espera. Cuando se difunden mensajes que insinúan irregularidades sin aportar datos contrastados, se debilita la seguridad de quienes esperan una intervención, una prueba de diagnóstico o una consulta.
Las listas de espera, repito, no son un instrumento político o no deberían serlo, son un instrumento clínico gestionado por profesionales, regulado por ley, por normativa y sometido a una auditoría permanente. Y el Grupo Quirón aún no ha notificado la compra de las fincas de Cabueñes al Ayuntamiento de Gijón. Pese a ello, el portavoz municipal Jesús Martínez Salvador asegura que estarán disponibles para el Principado mucho antes de que se retomen las obras de ampliación del hospital. Es su respuesta a las reticentes declaraciones de la consejera de Conchita Saavedra, a esas recientes declaraciones en las que pedía al consistorio que apremie al Grupo Quirón para que explicite su postura. No habrá ningún problema y estarán puestas a disposición del Principado mucho antes de que sea necesaria su disposición para retomar la obra. Pero, hombre, de ahí a que intentemos derivar lo que es importante de esta actuación a lo que no lo es tanto, pues, hombre, tampoco vamos a pasar por ello. Aquí lo verdaderamente relevante y lo que es necesario es que puedan de una vez por todas retomar esas obras. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Desde ayer está abierto el plazo de presentación de solicitudes para el procedimiento de admisión del alumnado del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años en centros de la red autonómica para el curso 2026-2027. Estará abierto hasta el 24 de abril. Es un proceso que afecta a 66 escuelas infantiles autonómicas, incluyendo los equipamientos de nueva creación correspondientes a las fases 1 y 2 de la red, también aquellos aún pendientes de apertura, así como los centros municipales que se integraron en septiembre de 2025. Quedan fuera de ese procedimiento las escuelas infantiles proyectadas en los colegios públicos de Santa Olalla, Rey Pelayo, en Gijón. Su entrada en funcionamiento está previsto en este caso para el curso 2027-2028. Y el Concejo de Villaviciosa ha estrenado una nueva escuela infantil en Quintes. Está integrada en el Colegio Rural Agrupado de Les Mariñes y tiene capacidad para 18 niños, aunque de momento hay 11. Su apertura ha permitido eliminar las listas de espera en el concejo y coincide con el inicio del plazo de admisión para el próximo curso, que estará abierto, como les estamos contando, el día 24 de este mes. La nueva escuelina de Quintes contará además con un servicio de comedor. Allí han estado en esa inauguración Eva Ledo, la consejera de Educación, y también el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega. Con ella completamos 8 unidades dentro de la escuela infantil de Villaviciosa y eso hace que superemos ya los 100 alumnos matriculados en escuelas infantiles. Luego yo creo que es una muy buena atención educativa ya al concejo. Aquí va a haber un comedor también. En los próximos días pues podremos dar noticias al respecto, que también era una demanda de las familias y que es fundamental para la conciliación. Este miércoles y jueves, el IES Valle de Ayer celebra sus terceras jornadas de emprendimiento, un encuentro con jóvenes empresarios en diversos sectores productivos que serán referentes para el alumnado como ejemplos de creatividad, transferencia de buenas prácticas e inspiradores de buenas iniciativas emprendedoras. Y será todo dentro del marco del Aula de las Ideas, que pretende ser un servicio de apoyo y asesoramiento a los estudiantes que quieran iniciar una experiencia de emprendimiento. Su misión, generar un ecosistema emprendedor estable en el centro y sensibilizar al alumnado en el emprendimiento, sobre todo en lo social y en lo sostenible. Al menos esa es la idea de Marco Antonio Gómez Fernández, que es del área de Economía y Emprendimiento. Buscamos mucho el perfil ese de ese emprendimiento rural sostenible de alguien que ha escapado de la ciudad y se viene a un pueblo de Asturias, porque también nos da como visibilidad, ¿no? Pone Asturias en el mapa, etcétera, etcétera. Pretenden dar herramientas al alumnado para su autonomía como emprendedores y por ello traen ejemplos claros que puedan construir un espacio de innovación, emprendimiento y creatividad, modelos reales de personas que han cambiado su propósito inicial. Traemos una chica, Laura Parancal, que abrió una librería en Oviedo en agosto, que es una chica que viene de madrileña, viene de Granada y empezó estudiando matemáticas. Luego traemos otra chica, Natalia, que ganó el premio de Mujer Rural hace 2 años, que tiene un taller de cerámica en Candamo. Y luego hacemos una mesa de emprendimiento femenino con 3 emprendedoras de aquí, del Valle de Ayer, que tiene una un taller de joyería, otra una tienda de bolsos y otra una tienda de ropa. La idea es aproximarles no solo al emprendimiento, entendido como económico, sino también abarcar conceptos de emprendimientos que están alrededor con ejemplos de buenas prácticas y que puedan ser una base inspiradora para esas generaciones futuras. Sí que es verdad que tenemos algún caso de emprendimiento a los cuales les ha venido muy bien
que alguien les esté contando un poquitín lo que es el largo camino desde que yo tengo la idea hasta que realmente la llevo a cabo. Entonces, sí que es verdad que cuando viene la típica charla o la típica ponencia pues de un centro de empresas, de una asociación de emprendedores y tal, les resulta un poquitín más pesada, porque ellos prefieren que alguien les esté contando personalmente, ¿no?, lo que es la trayectoria, pero también es necesario que vean que cuentan con apoyo de instituciones y organismos que no saben ni que existen. Y llega a la Rula de Avilés Capitán Mareas, un programa educativo que promueve el consumo de productos del mar entre los más jóvenes. El primero de los talleres que acogerán la Rula hoy cuenta con la participación de 16 alumnos de tercero de primaria del Colegio Público Enrique Alonso de Avilés. Se trata de una iniciativa que permite a escolares de Asturias visitar las rulas más cercanas a sus colegios para conocer de forma lúdica la actividad pesquera local y elaborar recetas equilibradas con productos de mar de temporada. El objetivo, despertar entre estos escolares la curiosidad por el mundo del mar, sus profesionales y sus productos. No solo visitan la lonja, sino que viven una jornada en la que se combina el aprendizaje sobre la pesca local con la elaboración de recetas saludables. José López Camaño, que es el director de negocio Autoservicios Familia en Begal Seroski, señala que durante el taller estos propios alumnos van a diseñar un menú saludable por equipos y luego ponen en práctica lo aprendido elaborando su propia receta guiados por un chef. El objetivo es que conozcan la importancia de llevar una dieta equilibrada donde el pescado y marisco es fundamental, así como las profesiones que hacen posible que tengamos esos productos en el supermercado y en las casas. Al finalizar el taller, los participantes catan el pescado estrella de la zona junto a cocineros asturianos, pulpo en Puerto de la Vega y piscín en Avilés. La idea de la propuesta es poner en valor el producto de proximidad y fomentar una alimentación saludable desde edades tempranas, así como combatir el progresivo abandono del consumo de pescado entre esta población más joven. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. La Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes denuncia que el decreto de los chiringuitos propuesto por el Principado incumple el plan de ordenación del litoral. El colectivo vecinal y la coordinadora ecologista reclaman que la normativa sea aún más restrictiva. Defienden que esas instalaciones deben ser desmontables para evitar que se conviertan en negocios fijos a pie de playa y generen competencia desleal al sector hostelero de la zona. Además, piden acotar los horarios y la temporada de aperturas, también ajustar los aparcamientos disuasorios a la capacidad real de cada playa y proponen limitar la pernocta de autocaravanas a espacios urbanos habilitados con el objetivo de frenar la masificación y la presión sobre el litoral. Lo pide la presidenta de Aval, María José Rodríguez. Ese decreto pues no respeta el POLA. Así, en principio parece como si cualquiera que tenga una finca cerca del mar o no tan cerca puede instalar su chiringuito, su establecimiento, como mejor le convenga. Para estar al día, Asturias al Día. Asturias al Día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. Asturias al Día en RPA, la radio autonómica. Las mañanas dan para mucho en la radio es mía. Empleados, empleadas que se niegan a ascender. ¿Por qué? Dicen, pues porque no compensa. Quiero llegar a casa y ver a mi hijo despierto. Vemos ahora una ingente cantidad de personas que no quieren tener responsabilidades de trabajo. Gente que trabajaba para estas multinacionales llegaba un momento en que no podían prever sus vacaciones. Prefieren más ganar menos, siempre y cuando que tengan menos tiempo para la actividad profesional. Es que hay mucha gente que no vive para trabajar, trabaja para vivir. ¿Nos acompañas? De 11 a 2, la radio es mía, la radio es tuya. Miércoles aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde. En La Buena Tarde hablamos de Trampas, la publicación de José César Perales en la que nos habla cómo funciona nuestro cerebro cuando hablamos de adicción al juego. Tendremos también nuestra tertulia con temas sociales y hablaremos de alimentación con nuestro doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Miguel Ángel Urueña. Y nos vamos a la naturaleza con el ornitólogo Amador Vázquez y la ciencia y la divulgación con el astrofísico René Cruelle aquí en RPA a partir de las 4. La Buena Tarde. Asina suena Asturias. Asina sientes RPA. La radio de tos y toes. La nuesa. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
La artesanía asturiana resiste al paso del tiempo entre tradición, entre modernidad, en talleres repartidos además por toda la región, por toda Asturias, manos de expertos artesanos siguen dando forma a piezas únicas que conservan la esencia de los oficios tradicionales, esa esencia de siempre. Frente a la producción en masa, a la industria, el gremio de artesanos de Asturias reivindica el valor de lo hecho a mano, la identidad cultural y un modelo de vida ligado al territorio, Asturias, mientras afronta, eso sí, retos como el relevo generacional, la rentabilidad y la adaptación a los nuevos mercados. Hoy hablamos de artesanía y lo hacemos con Luis Sánchez, presidente del Sindicato de Artesanos de Asturias. Luis, muy buenos días. Buenos días. Hay que aclarar lo primero, que el Sindicato de Artesanos de Asturias no es un sindicato como tal, sino una asociación que aúna a más de 42 empresas de artesanos en Asturias. ¿En qué momento se encuentra actualmente vuestro sector, su sector? Bueno, la artesanía asturiana en general quizás peque un poco ahora mismo de envejecimiento. Somos un sector realmente envejecido, no hay incorporaciones hay muy pocas incorporaciones de personas de menos de 30 años, con lo cual la media se sitúa por encima de los 50 años. Es un poco, digamos, el principal escollo o el problema de futuro más importante. Envejecimiento por un lado y por otro, falta de relevo generacional. Un buen problema. Sí que es un problema. Sí, nos estamos encontrando con que la administración da soluciones a cuestiones cuando ya prácticamente no quedan artesanos. Estamos a punto, no sé si estamos a punto, ya se ha conseguido la IGP de Azabache de Asturias, que es un triunfo que llevamos mucho tiempo detrás de él para conseguir reforzar y dar más visibilidad al sector del azabache, pero el año pasado en concreto una de las pocas asociaciones de profesionales del azabache se ha disuelto por falta de socios. Entonces, también se conseguía la marca Artesanía de Asturias. Sí, eso es una reivindicación que llevamos haciendo bastante tiempo y que se ha conseguido finalmente, yo creo que fue el año pasado cuando se hizo la presentación, bueno, no sé si es el 24 o el 25, lo cual es siempre para celebrar, porque es un apoyo importante. Lo que pasa es que nos queda, o lo que está ahora un poco, es ya tenemos el logo, ya tenemos los requisitos, ya sabemos cómo se hace, pero falta un poco la educación al público en general de qué significa este logotipo y qué representa la artesanía. Nos falta un poco esa parte todavía. Porque le iba a preguntar que cómo estaba funcionando este distintivo. Me está diciendo que le falta todavía un pequeño impulso. Claro, es un distintivo que ahora mismo todavía no significa gran cosa porque la gente no lo reconoce, ni va asociado, nos falta ese discurso que vaya asociado a ese logotipo que la gente reconozca y vea la calidad y vea el trabajo que hay detrás. Volvamos a ese relevo generacional, a esa preocupación que tiene el sector. ¿Por qué cuesta tanto atraer a jóvenes a este mundo, a la vida artesana? Sí que yo creo que ahí en parte tenemos que echarnos la culpa a los propios artesanos porque no hemos sabido vender o difundir las ventajas de lo que es ser un artesano, ¿no? La gente que, bueno, tenemos por un lado el problema de que los artesanos generalmente somos emprendedores. La emprendeduría no es una cuestión que la gente sea su primera opción normalmente, pero sí que hay un nicho de mercado perfectamente posible para poder desarrollar un trabajo, sobre todo un trabajo además que pueda llenarte personalmente, que quizás no es un trabajo en el que vayas a ganar una cantidad de dinero muy alta, pero yo creo que ningún trabajo que se hace con las manos te da esa posibilidad. Este no es el trabajo ese. Este es el trabajo en el que te vas a sentir orgulloso de lo que estás haciendo, en el que vas a poder desarrollar tus capacidades, aprender nuevas técnicas, nuevos recursos. Para mí es un trabajo muy enriquecedor y que te permite cosas que no te están permitiendo otros trabajos, como es la continuidad de tu trabajo, la resiliencia a la adversidad. Yo creo que en un periodo de pandemia ningún taller artesano de los que vamos cercanos a la asociación ni de ninguno de nuestros socios cerró como tal, y yo creo que esos son valores que son muy importantes. La resiliencia, ¿no? Sí. En todo esto. ¿Qué papel juega en todo esto que me está contando la formación en este contexto? Sí.
Correcto. Así como en otras comunidades autónomas hay muchos sitios donde formarse y poder desarrollar el oficio después, aquí en Asturias quizás tenemos pocos sitios. Muchos de los artesanos empiezan de forma autodidacta y luego se van complementando con otras formaciones, pero claro, en otras zonas de España sí que es verdad que hay más escuelas o más espacios donde poder desarrollarse. Aquí sí que es verdad que tenemos la Escuela de Artes Aplicadas, Oficios Artísticos de Oviedo, pero quizás muy centrada en los oficios artísticos. Hay escuela de cerámica en Avilés, si mal no recuerdo, que está muy bien también, pero eso, hay mucho autoformación, que no es que esté mal, porque se pueden conseguir cosas maravillosas, pero quizás faltaría algo más de formación reglada. ¿Cuántos maestros artesanos hay en Asturias? Pues ninguno, no tenemos ningún maestro artesano, aunque la normativa que regula esto es de los años 90, siempre se ha aducido a un problema administrativo, burocrático, que nunca llegamos a entender en realidad los artesanos, y se ha quedado siempre en el limbo. Entonces, es una reclamación que llevamos haciendo mucho tiempo, pero que bueno, que siempre está a la vuelta de la esquina. No les beneficia nada que no haya maestros artesanos en Asturias, entiendo. No. Es una reivindicación que nos serviría para... Sobre todo hay una figura que es el artesano que una vez que se jubila, aquí en el Principado de Asturias, cuando dejas de estar inscrito en el registro, dejas de existir como artesano. Y eso implica el estar pagando, lógicamente, tus autónomos, lo que sea. En el momento que te jubilas, al no haber esa figura de pagar autónomos porque ya estás jubilado, automáticamente sales fuera y ya dejas de ser nada dentro del mundo de artesanía, con lo cual no puedes impartir cursos, ni asistir a ferias, que es una triste pena. ¿Existe riesgo de que algunos oficios se pierdan por toda esta situación, que desaparezcan por falta de relevo generacional, de formación, de todo esto que les está impidiendo, digamos, tener más visibilidad y tener más impacto dentro de los mercados y de la sociedad? Sí, claramente hay un riesgo de desaparición. Ya te digo, en el caso concreto de los azabacheros, que es una cosa, bueno, que en general todo el mundo conoce los productos que hacen y es un arraigo cultural aquí en Asturias. Los pocos que quedan no ven esa continuidad y esos pocos que quedan ya pues tienen 50 y muchos. O sea que yo calculo que en 10, 15 años hay algo ahí disruptivo o desaparecerán. En lo económico, ¿se puede vivir de la artesanía? ¿Se puede vivir exclusivamente de ese trabajo? Sí, ahí no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que como es una actividad de emprendimiento, no hay ninguna garantía, como en cualquier otra, como si eres fontanero. Como cualquier negocio, sí. Eso es. Pero sí que hay un nicho, y yo creo que además cada vez va a haber un espacio para nosotros, porque cada vez hay menos sitios de producción, cada vez todo se compra en los mismos sitios y es todo igual, y la única forma de poder salirse de este círculo vicioso es gente como los artesanos que pueden hacer cosas diferentes, únicas, y que solo se puedan conseguir en ciertos sitios. Y dentro del sector, ¿cuál es el oficio artesano? ¿Qué oficio artesano es el que más vende o el que tiene más éxito dentro de la sociedad? Sí, mira, lo que más se repite en todas las ferias y lo que más se suele ver es el joyero bisutero. ¿Vale? Ese tipo de complementos que funciona muy bien y que sí que es verdad que la gente busca algo un poco diferenciado, no queremos tener lo mismo todos. Ese es el oficio que más representación tiene. Y los artesanos, en cuanto al comercio lineal, a estar en puestos en artesanías, en ferias, ¿han dado también el paso a la digitalización, a vender online? Sí. Sí que desde mi punto de vista quizás un poco tímidamente, pero la gente que está empezando le está funcionando. Entonces, es imprescindible para el mundo en el que vivimos a día de hoy. Sí, casi todo el mundo tiene una presencia digital
quizás no a la tienda, pero sí a la presencia digital. Digamos que les falta ese salto a la tienda, pero lo que les pasa a mucha gente es que como tienen piezas realmente únicas, no hay dos exactamente iguales, según el oficio, les ata mucho la tienda, porque entonces cuando se van a ferias tienen que sacar el producto de la tienda porque se lo están llevando a la feria, y eso les da un poco de pereza a veces para... Y en cuanto a estrategia de venta, ¿hay que ampliar los puntos de venta de la artesanía en Asturias? ¿Empezar a introducir productos, no sé, en comercios asturianos o tener más presencia en ellos? Sería una buena idea, y quizás el hecho de tener una marca de artesanía nos permita llevar eso a término, porque realmente el momento que la gente identifique esa marca con un producto de calidad hecho en Asturias, con lo cual puedas empatizar con ese producto y buscarlo, pues entonces sí que podemos estar en más espacios. Uh-huh. Estamos viendo un auge del turismo en Asturias. ¿Eso afecta a un incremento en ventas en comercios, hotelería, alojamientos, hostelería? ¿Cómo afecta el turismo al sector artesano en Asturias? Sí, nosotros afecta positivamente, lógicamente. Aumentamos ventas con el turista. Y es una cuestión que cada vez va más, porque cada vez hay más turistas. Entonces siempre aprovechamos nuestras ferias o nuestras exposiciones, siempre intentamos hacerlas coincidir en la medida posible con, pues, aquí nosotros que organizamos Arte Gijón todos los veranos, pues lo hacemos coincidir con la Semana Grande, que es la semana de apogeo de Gijón, para más publicidad, más gente, más... ¿Lo notan? Y lo notamos, sí. Uh-huh. ¿Qué reivindicaciones podría usted ahora mismo trasladar a la Administración? ¿A la Administración? Bueno, nosotros tenemos muy buena relación con la Administración, lo cual, bueno, es positivo. Siempre nos escuchan y siempre suelen llevar a término nuestras ideas. El problema es que el periodo de tiempo es excesivamente largo, es como mandar un cohete a la luna. Entonces, las cosas que son sencillas a nivel privado, como el registro de una marca, pues son periodos que duran mínimo 5 años. Esto, claro, teniendo en cuenta que es una población envejecida, la de la artesanía, estos periodos de 5 años acaban con nosotros, porque en 3 periodos, en 3 cosas que consigamos, hemos desaparecido. Entonces, sí que nos gustaría tener un seguimiento mayor para que esas promesas o esos trabajos que emprendemos lleguen a término antes. Nosotros tenemos habitualmente un par de consejos de artesanía. Nos reunimos con la directora de comercio, nos reunimos muchas veces también con el consejero, y en esas reuniones siempre se cogen puntos de trabajo. Uh-huh. Lo que suele pasar es que a los 6 meses ese punto está exactamente que los 6 meses anteriores y los años van pasando. Entonces, quizás ese seguimiento de los puntos de trabajo para llegar a término las ideas, eso que lo más importante ahora mismo. Hablábamos ahora, para terminar, de las debilidades del sector, de esos retos, pero bueno, me imagino que también tenga puntos positivos. ¿Cómo imagina el futuro de la artesanía asturiana? Bueno, yo soy muy optimista en ese aspecto. Ya te digo que a mí fundamentalmente el hecho de que cada vez que te asomas al móvil y ves siempre exactamente las mismas cosas, ya sea en China o en Alemania, en cualquier sitio, o que hagas turismo por ciudades y los centros de las ciudades sean exactamente lo mismo, da igual que estés en Milán, en Roma, yo creo que artesanía tenemos esa oportunidad de ofrecer algo que sea diferente. Uh-huh. Y eso es lo que nos va a dar continuidad, seguro, y futuro. Uh-huh. Aunque desaparezcan los artesanos de las madreñas, por ejemplo. Sí que es verdad que va a haber, aparentemente, porque siempre todo puede volver, uh-huh. Aparentemente hay oficios que se van a perder. Uh-huh. También está relacionado con el envejecimiento de la población y con este reto demográfico que tenemos, con este invierno demográfico que vive Asturias, ¿no? Sí, bueno, todo va unido de la mano, ¿no? Somos parte de la sociedad y todo se permea. Luis Sánchez, presidente del Sindicato de Artesanos de Asturias, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros en la Radio Pública Asturiana. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. 8:53 de la mañana, vamos con la información deportiva que nos trae Diego Domínguez. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Después de 2 días de descanso, el Real Oviedo regresará esta mañana a los entrenamientos en el Requesón para comenzar a preparar el partido del próximo jueves, día 23, a las 9:30 de la noche en el Carlos Tartiere frente al Villarreal. Un partido para el que el Club Azul ha impulsado una serie de medidas con el fin de fomentar que el Estadio Carballón presente una gran entrada. Nico Fonseca, por sanción, no estará disponible para Guillermo Almada, pero sí Thiago Fernández, ya que no existe cláusula del miedo en su contrato de cesión. En el Sporting, los rojiblancos van a llevar a cabo sesiones de descarga en los jugadores que más minutos acumulan para evitar contratiempos en el tramo final de la competición. Por ello, hoy volverán a dosificar a sus futbolistas. Los gijoneses reciben el domingo a las 4:15 en el Molinón la visita del Cádiz. Por otro lado, las peñas han sido invitadas este viernes a la Escuela de Fútbol de Mareo para que les muestren las instalaciones. La Federación de Peñas Sportinguistas, encabezada por Jorge R. Guerrero, ha declinado esa invitación. Su máximo dirigente no quiere coincidir con los ultras en ningún tipo de actos. El Real Avilés ya trabaja en el partido del próximo sábado a las 4:15 de la tarde en el Suárez Puerta frente a Unionistas de Salamanca. Los blanquiazules, que vienen de sumar 2 victorias consecutivas, han cogido aire en la clasificación. Escuchamos al centrocampista Kevin Bautista. Es verdad que ahora con este colchón de 5 puntos, sí que es verdad que no tenemos nada hecho, pero sí que es verdad que te quita un poquito de presión y puedes jugar con más tranquilidad. Trabajando así, defendiendo mucho más organizado, nos sentimos mucho más cómodos. Con Lolo queremos más tranquilidad, lo primero es no cometer ningún error. El baloncesto asturiano está de enhorabuena. Iyana Martín y Marta Suárez han sido seleccionadas en el draft de la NBA femenina. Iyana ha sido elegida por Portland Fair en la 7ª posición. Yo creo que no he sido muy consciente de todo lo relacionado con la WNBA hasta hoy. Y sí que es verdad que me hizo muchísima ilusión que contasen conmigo y verme ahí. Jolín, que al final es el número 7 y bueno, muy poca gente de España ha tenido la suerte de estar en esa primera ronda. Pues un orgullo, la verdad. Estoy muy contenta. Por su lado, Marta Suárez ha sido seleccionada en la posición 16 por el Seattle Storm, primera de la segunda ronda y traspasada de inmediato a las Golden State Valkyries. El Badminton Oviedo buscará este domingo el pase a la final por el título de la División de Honor en la pista del Cartagena. Por su parte, el Badminton Astures jugará el sábado en la Tejerona el partido de promoción por la permanencia en la máxima categoría frente al Ibiza. Asturias Hoy, en clave económica. Bueno, ya saben, acabamos este informativo hablando en clave económica. Lo hacemos como cada día con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. José Antonio, buenos días. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Estamos a mitad de semana. ¿Cómo viene este miércoles? Cuéntanos. Pues la verdad es que los futuros vienen marcando una apertura plana. Yo creo que los inversores hay que poner un poco en situación. Con las subidas de los últimos días, los mercados prácticamente se han vuelto a poner en zonas de máximos. Por poner el ejemplo del IBEX, está a un 1% de sus máximos históricos y los mercados americanos prácticamente igual y algunos asiáticos y europeos también. Pero todo ello compaginado con que realmente el conflicto en Irán sigue estando latente. Es verdad que esta posibilidad de que haya una segunda ronda de negociaciones, vamos a decir así, ha calmado un poco a los mercados, ha hecho que el barril de Brent haya caído y que los mercados hayan subido, pero lo que nos estamos encontrando es, por ejemplo, ayer decíamos que teníamos previsiones del Fondo Monetario Internacional. Bueno, todos los organismos que se dedican a hacer estas previsiones lo que están advirtiendo es de la elevadísima incertidumbre que hay, del impacto que va a tener tanto en crecimiento como en inflación, que evidentemente es un impacto en negativo. Y es cierto que bueno, que en el escenario base también el Fondo Monetario Internacional pues está dando a entender que el impacto que el conflicto se va a solucionar en el corto plazo, con lo cual el impacto puede ser un poquito más limitado, pero evidentemente es un impacto que va en negativo y a pesar de todo eso, pues las bolsas están en máximo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que los inversores en el día de hoy, insisto, los mercados van a abrir muy tranquilitos y van a estar muy pendientes pues de que pueda haber noticias nuevas para seguir alimentando las subidas o bueno, para poder pues otra vez generar algunas jornadas más de volatilidad. Y cosas que están ayudando pues a que los mercados repunten es que en general los resultados que se están conociendo en Estados Unidos, principalmente la gran banca de inversión,
están siendo positivos, salvo alguna excepción, como por ejemplo ayer Wells Fargo, pero en general están siendo positivos. Hoy tenemos, por ejemplo, aquí en Europa a SML, en Estados Unidos volvemos a tener a Morgan Stanley o a Bank of America. Bueno, si esos resultados fueran saliendo positivos, pues seguramente eso pueda seguir ayudando a que los mercados puedan seguir subiendo. Y luego alguna referencia a destacar en el plano macroeconómico es que tenemos la publicación del libro Beige de la FED, que hay reunión a finales de abril, con lo cual va a ser interesante, y algunos de los indicadores adelantados de ciclo, como la encuesta manufacturera de Nueva York, que conoceremos ya datos relacionados con abril, ¿no? Con lo cual, una sesión que empieza tranquila, pero que tiene alicientes para poder ir cambiando. Bueno, pues lo iremos viendo, estaremos muy atentos a todos esos alicientes. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Y nosotros nos vamos, lo dejamos aquí. Ahora llega Asturias al Día y en TPA, ya saben, más información en el matinal. Nosotros volvemos, como siempre, a las 8 en punto de la mañana aquí en Asturias Hoy, primera edición. Hasta entonces.